Gracias. Qué lindo tiempo. Como siempre, lindo tiempo de adoración al Señor, que nos prepara para este momento especial. Nos prepara. Los futuros líderes de la iglesia van a su lugar para estar con sus maestras. Los niños, preciosos niños. Por cierto, este mes, no sé qué día va a ser, la hermana Sari sabe, vamos a tener una dedicación, un tiempo especial con nuestros niños acá, donde su pastor va a estar orando por ellos. Vamos a orar por toda esa generación que tenemos en la iglesia, para que Dios los bendiga, los proteja. En fin, preparémonos para ese día, va a ser un día precioso. Todos nuestros niños van a estar aquí para orar por ellos y vamos en ese proceso. Bienvenidos sean todos, hermanos, a esta su casa, a esta su iglesia, a este su tiempo. Yo no sé si a usted le pasa como a mí me pasa, pero deseo, anhelo que llegue el día del Señor. Porque, hermanos, siempre este es un anticipo de lo que viviremos en el cielo. No sé si a usted le anima esto, pero la verdad es que a mí me anima mucho. Pensar en todas las cosas que Dios tiene preparada para nosotros y que la iglesia celebra como anticipo de lo que va a ser la gran reunión celestial, el gran tiempo, el gran momento cuando estaremos con el Señor para siempre. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues predicamos su palabra. Mientras que llegue ese día, estamos envueltos en lo que tenemos que estar. Abran sus Biblias. Hoy su pastor le trae la tercera pregunta de las 10 preguntas que estoy comenzando este año. Como les dije, ojalá usted sea de esos alumnos acuciosos que llega a la casa del Señor con su Biblia, algún cuaderno de nota y está allí pendiente de lo que su pastor va a decir y no se distrae en nada, sino que está allí concentrado para lo que el Señor le va a hablar a su corazón. Así es que abran sus Biblias, vamos al libro de Juan. Estamos todavía en Juan porque hay una tercera pregunta en este libro que vamos a analizar. Si quieren, pónganse de pie, vamos a leer los versículos. Vamos a leer hasta el versículo 18 inclusive. Juan capítulo 5. Usted siga la Biblia allí con la palabra del Señor. Sígala allí conmigo, véala. Me van a acompañar en donde aparece la pregunta para que entonces sepamos de qué vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Estamos listos? Síganme entonces, por favor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y escuche esto, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así dijo, vamos a repetir todos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿qué dijo? ¿Quieres ser sano? Otra vez repitamos esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, no toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía, me escuche esto, hermano, no sabía quién fuese, porque Jesús
se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Y acaso Él no es Dios? Decimos nosotros. Por supuesto que tenía que decir esto, porque Él es Dios. Y en esta tarde nosotros vamos a considerar este texto tan precioso, tan significativo, tan desafiante, tan comprometedor. La pregunta que vamos a responder hoy es esta. ¿Quieres ser sanado? Yo no sé en qué condición usted llegó esta tarde a esta casa, a este lugar, pero creo que esta pregunta va a tocar su corazón también. ¿Quieres ser sanado? Y anhelo de todo corazón que estés dispuesto esta tarde a hacer los cambios que tienes que hacer en tu vida para entender por qué Jesús dijo esto. ¿Quieres ser sanado? Oremos. Amado Dios, necesitamos tu ayuda, tu auxilio, necesitamos tu dirección en esta tarde. No podemos hacer nada, especialmente predicar tu palabra, si tú no estás con nosotros, si tú no nos ayudas, si tú no nos guías para este momento tan especial. Yo necesito esta tarde que tú me auxilies, me ayudes para presentar no la palabra de hombre, pero la palabra tuya, la palabra de Dios, la palabra de poder, la palabra sanadora, la palabra que emerge de este texto, de esta historia tan preciosa. Te damos gracias por esta palabra de Dios, que una vez más va a hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Con este mensaje vamos a la tercera de las preguntas que hizo Jesús. Yo les dije hace tiempo en la introducción de esta palabra que Jesús dijo más de 200 preguntas, o hizo más de 200 preguntas, pero solamente estamos escogiendo de esas 200 por lo menos 10 preguntas que a mi manera de ver son las preguntas trascendentes, preguntas muy grandes que tienen su significado para nosotros. Y estas preguntas están en el contexto cuando Juan el apóstol habla de las señales de Jesús. Quiero recordarles que Juan habla en su libro no de milagros sino de señales, y él habla de 7 señales y esta es la tercera señal. Recuerden eso, como estudiantes de la Biblia, son 7 señales que aparecen en el libro de Juan. Esta es la tercera señal que él habla en este texto, tiene que ver con la sanidad de aquel hombre que estaba allí postrado. En un sentido, nosotros nos adelantamos el domingo pasado cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, pero vamos a seguirlo ahora en ese orden para que veamos, porque no estamos hablando de las 7 señales de Juan, sino estamos hablando de las preguntas de Jesús, para que nos ubiquemos, disculpen, en ese sentido. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Vamos a ubicar el contexto. Estamos hablando de que cerca de Jerusalén había un lugar, un estanque llamado, ¿cómo se llamaba? Betesda. Por cierto, aquí hay una ciudad que se llama Betesda, ¿verdad? Muy cerca de nosotros. No sé si fue en honor a esto, pero así aparece. Es posible, ¿verdad? Y en ese lugar entonces habían unos estanques, unas piscinas realmente, que tenían que ver con los sacrificios. Eran lugares que se habían diseñado para lavar los sacrificios que, por supuesto, se hacían en el templo. Entonces, eran justificadas esos estanques, esas piscinas, hablando en ese sentido, en cuanto a su propósito. Y había en ese lugar entonces una multitud muy grande, dice la Biblia, muy grande, eso vamos a analizar esta tarde eso, que esperaban. Hay un fenómeno ahí que sucedía de vez en cuando y es que aparecía un ángel. Ahora, por cierto, esta historia, esta parte es una leyenda que no aparece en los mejores originales, pero en fin, había una leyenda que decía que de vez en cuando aparecía un ángel que movía las aguas y el que primero se lanzara entonces era sanado.
Ahora, imagínense por un momento toda esta escena, porque va a ser muy curioso estudiarla, analizarla. La pregunta que hace Jesús. Allí había muchos hombres y mujeres con tremendas condiciones, necesitados, porque por supuesto querían ser sanados. Estaban en ese lugar y esperaban que el ángel llegara y moviera las aguas. Curiosamente, la palabra Betesda quiere decir casa de misericordia. Casa de misericordia. Esta semana estaba hablando con mi esposa acerca de estas preguntas y yo de vez en cuando le hago a mi esposa preguntas sobre lo que voy a decir, lo que voy a hablar. Y estábamos discutiendo acerca de esto y estaba buscando como el tema para hoy y precisamente hablando con ella llegamos a la conclusión que por la palabra Betesda, la pregunta para hoy debiera ser entonces la pregunta de la misericordia, basado precisamente en ese contexto de hablar de Betesda como la casa de la misericordia. Es la mejor definición que nos ayuda entonces a entender la pregunta que tenemos para hoy. Pero mis amados hermanos, curiosamente tenemos que decir esta tarde que Jesús va a ir a ese lugar, va a enfrentarse allí con un hombre, vamos a hablar de esa condición. Y lo que nos va a llamar la atención en todo esto es precisamente el ver una multitud, escuche, que estaba dependiendo del movimiento del agua para lanzarse y ser sanado. Esa era su expectativa, que apareciera entonces, que se movieran las aguas para lanzarse allí. Se dice que a esta reunión llegaban por lo menos unas 300 personas, sobre todo porque tenía que ver con esa fiesta donde acudió Jesús, nos dice el contexto del pasaje. Allí entonces estaba un hombre de 38 años que estaba enfermo. Ahora, hay que subrayar esta parte porque es la que nos va a interesar de todo esto. Había muchos enfermos, pero dentro de esos enfermos había uno que tenía 38 años de enfermedad, no dice de edad, 38 años enfermo. Solamente pensemos si ese hombre agarró esa enfermedad a los 30 años, entonces tendría 68 años enfermo. O no sabemos, pero lo que la Biblia dice es que tenía 38 años de estar en esa condición. Jesús entonces va a aparecer allí y va a pulsar cosas extraordinarias, sobre todo con la pregunta que va a hacer. Jesús hace una pregunta que parecía una pregunta irrelevante, una pregunta ilógica, porque este hombre está enfermo y Jesús le dice, ¿quiere ser sano? Ahora es donde tenemos que analizar a Jesús en su pregunta. ¿Quiere ser sano? Quizás el hombre dice, mira, pero ¿tú qué crees que yo estoy aquí de balde? Yo necesito ser sanado. Pero Jesús le hace esa pregunta, ¿quiere ser sano? Y hermanos, esta pregunta tiene mucha importancia porque es la pregunta que Jesús le va a hacer y le hace a la gente hoy día que están en un estanque de su vida, en una condición de su vida y se han conformado de estar en esa condición y Jesús se acerca y le hace esa pregunta para ver si en verdad esa persona quiere ser sano. Fíjense que es tan interesante esto que hoy día usted va a escuchar esa pregunta y a lo mejor tiene algo en su vida. Jesús le dice, ¿quiere ser sano? Porque a lo mejor usted reconoce que está en esa condición, pero al fin y al cabo usted está viviendo con esa condición hace 38 años, por mencionar el número. ¿Qué significa esto? Que usted se acostumbró a vivir en esa condición y simplemente le da igual, finalmente. ¿O no es así? Eso es lo que este pasaje nos va a mostrar. Yo espero con la ayuda del Señor que en efecto nos dirija para captar la magnitud de la pregunta de la misericordia en este contexto cuando Jesús se acerca y le dice a este hombre, ¿quiere ser sanado? ¿Quiere ser sanado? ¿Cuáles son los aspectos que voy a tratar esta tarde? Por un lado voy a hablar de que hay una multitud esperando el mover de las aguas para ser sanado. Ese es el primer punto. Hay una multitud esperando el mover de las aguas para ser sanado. ¿Dónde encontramos eso? Miren lo que dice el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esa es la descripción que nos da Juan. Simplemente nos ubica. Por cierto, en las excavaciones que se han hecho, la arqueología ha descubierto en efecto dónde estaba ese lugar. Y mucha gente ha ido a ese lugar
incluso buscando un milagro todavía, curiosamente, estaba leyendo acerca de eso, todavía, y por supuesto queriendo saber dónde está ese lugar. El texto entonces comienza diciendo, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Cuando uno mira el capítulo anterior, hermano, es tan importante leer la Biblia en su contexto. Siempre lea la Biblia en su contexto. ¿Qué quiero decir? Lea lo de atrás y lo de adelante para que se ubique el contexto de lo que Jesús está diciendo. Dice que, el texto dice que después de estas cosas, entonces Jesús llegó a Jerusalén. Era una fiesta. Jesús había sanado al hijo de un noble. Esa es la segunda señal que Juan habla. O sea, después de esa señal, entonces viene otra señal, viene esta tercera señal. Y Jesús la va a hacer allí en Jerusalén. Él subió entonces a Jerusalén. No se sabe, los especialistas no se han puesto de acuerdo acerca de qué tipo de fiesta era esta. Algunos hablan que era la fiesta del Purín, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, no se sabe. El texto no nos dice eso, no es nuestro interés analizar qué fiesta fue, lo importante es lo que sucedió allí. En este relato entonces se añade el fenómeno de un ángel viniendo a ese estanque. Otra vez la multitud era muy grande. Betesda era un lugar que se prestaba para eso, para que viniera la gente. Uno puede imaginarse a las familias, así como hay fechas especiales en nuestros países donde la gente se prepara para la celebración. Y uno se imagina en aquella época a las familias preparando a sus enfermos porque el día tal y la fiesta tal iban a ir al estanque de Betesda para ser sanados porque el ángel descendía de cuando en cuando para hacer aquello. Otra vez dije, esa es una leyenda que no aparece en los originales, pero eso era lo que se creía. Entonces aquí un verdadero ejemplo de lo que significa, hermanos, ser engañados. Engañados por algo. Y es lo que lo que la gente hoy día, hablando en este aspecto, hace. Prefieren reunirse alrededor de algo que les han dicho que es bueno y que va a producir un milagro, en lugar de buscar realmente a Dios y su palabra en este caso. Entonces es interesante verlo en este contexto, cómo esta gente se había reunido alrededor de un estanque buscando un milagro, simplemente porque creían en esas aguas milagrosas. Déjeme decirle esto, en el tiempo cuando esto se dio, precisamente la gente creía mucho en las aguas medicinales, en estos estanques, en estos lugares. Entonces la gente, por supuesto, acudía a esos sitios. Dicho sea de paso, hoy día puede uno ver en muchos países, como por ejemplo la India, donde hay ríos que son los ríos santos que llaman, donde la gente va a bañarse y a purificarse, y creyendo entonces que pueden ser libres de ciertas enfermedades. Pues era más o menos lo que estaba sucediendo allí. El estanque de Betesda tenía esto. Entonces había una multitud enferma alrededor del estanque. Este es el otro aspecto que veo allí. Juan no puso las cosas en vano en su libro. Él menciona 3 tipos de enfermos. ¿Cuáles eran? Ciegos, cojos y paralíticos. No puso otra enfermedad. 3 tipos de enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, hermano, yo quiero que usted se imagine conmigo algo. Imagínense el pensar que un ciego se va a lanzar en el agua, primero. Imagínense que un cojo se va a lanzar en el agua. Imagínense que un paralítico se va a lanzar en el agua. Entonces, para que esta cosa sea más interesante, Juan dice que habían 3 clases de enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. Ellos necesitaban de sanidad. Ahora vamos a analizar el pasaje. Este es un cuadro triste y doloroso. Imagínense la escena. Toda la gente en una constante expectación para ser lanzados en ese lugar. Y por supuesto ser sanados. Pero esto creaba un problema. ¿Sabes cuál era el problema? Se descubrió, hablando de la historia, hablando de la arqueología, se descubrió que ese estanque era profundo. Josefo, un historiador judío, dijo que era un lugar donde se podía medir hasta 3 metros. Entonces esto hacía el asunto más interesante todavía. Para no hablar de otra cosa. Imagínense por un momento entonces esa situación de todos estos enfermos. Imagínensela cómo va a ser esto. ¿Cómo sería entonces ver a esta gente
lanzarse a este lugar. Lo primero que uno tiene que pensar, bueno, un familiar tenía que lanzarse con él. Ahora imagínense entonces un familiar lanzándose con el ciego. Tenía que sostener al ciego mientras él nadaba, esperando entonces que el ángel viniera o cuando el ángel estaba allí para ser sanado. Entonces esta representación tiene que ver con nuestra humanidad. Quien prefiere el sensacionalismo, quien prefiere aquello espectacular para ser sanado, que busca eso para ser sanado. Alguien ha dicho con sobrada razón que cada uno de nosotros nos sentamos junto a nuestras propias piscinas con la esperanza de curarnos, paralizados por nuestras circunstancias y nuestra autocompasión. Vivimos esperando un milagro, pero estamos sentados en ese estanque sin buscar la relación correcta con Dios o sin buscar a Dios correctamente. Y por supuesto, ahí estamos esperando ser sanados. La humanidad cree más en la creación que en el creador. La humanidad, le cree más a alguien que le está diciendo cualquier cantidad de cosas para ser sanado que buscar al verdadero sanador de sus vidas. No ha cambiado mucho esto, hermanos, ¿cierto? Seguimos igual. ¿Qué más dice la Biblia? Versículo 3. En esto yacía una multitud, otra vez, como lo hemos mencionado. Hemos dicho que en el estanque de Betesda había una multitud de enfermos, especialmente estos. Todos ellos esperaban el mover de las aguas. Estamos hablando del mover de las aguas para ser sanado. Pero por la información registrada, el versículo 4, ahora esto se hace más interesante, escuche. Por la información del versículo 4, aquella sanidad, entre comillas, porque no sabemos nada de eso, estaba sujeta a la posibilidad de llegar al momento cuando las aguas se movieran. El hombre a quien Jesús le pregunta, ¿quiere ser sanado? Él dice, pero no sé cómo. Porque cuando yo intento ir, ya el otro entonces viene y no me da tiempo. Entonces esto plantea una situación aún mucho más desesperante, frustrante. Según esta conversación del paralítico, en esa multitud se beneficiaba solamente una persona, si lograba entrar de esa manera. Cuando uno ve este cuadro, uno puede entonces pensar en esa multitud allí esperando cuál sería su chance, cuál sería su oportunidad. Esto entonces planteaba un gran problema. Piense en esta situación que les voy a mencionar ahora. Vamos a imaginar otra vez la escena. Allí están los cojos, los paralíticos y los ciegos. Están esperando el momento, pero no hayan cómo hacerlo. Hay una situación que les ha llevado hasta ese momento. ¿Qué hacer? ¿Cómo avanzarse? Todo está ahí en esa expectativa. Y uno sigue pensando, pero ¿cómo podía ser aquello? Vamos a imaginarnos el cuadro. Vamos a imaginarnos que esa multitud eran hispanos. Vamos a imaginar. Ustedes pueden, para no mencionar a otro grupo, por supuesto, nosotros. Ustedes sí pueden imaginar el hecho de hacer allí, por ejemplo, una especie de lista. Bueno, ahora te toca a ti, y ver entonces a la familia allí, moviéndose, a las familias allí, preguntándose cuándo es mi turno, cuándo me voy a ser lanzado. Y uno puede ver entonces, a imaginarse ese cuadro de esa manera. Y hermanos, aquello tenía que ser una confusión muy grande porque todos querían lanzarse. Todos querían estar allí como primeros para hacer aquello. Obviamente, ante esta situación, uno sabe que todo dependía del momento. Era una situación, hermano, demasiado desesperante porque estaba sujeta al momento cuando el ángel apareciera y se lanzara o cuando las aguas se movieran. A mí me llama la atención en esto porque Jesús no va a hablar del ángel. Jesús no va a hablar de esas cosas milagrosas que habían allí. Jesús va a hablar de lo que Él es y lo que va a hacer en ese momento. Pero lo que quiero llamar su atención es al hecho de que allí, entonces, Él se va a encontrar con un hombre que está necesitado como los demás también. La desesperación y la angustia eran parte de aquel momento. La pregunta, ¿quién podía ser sanado entonces? ¿Quién podía recibir entonces la sanidad en ese momento? Mis amados, otra vez, el hombre busca en el mundo satisfacer su necesidad, pero al fin y al cabo sabemos que la humanidad sigue dependiendo de un milagro, sigue dependiendo de cosas
totalmente distintas a las que Dios ha puesto en su vida, ha creado para él. Y al ver entonces esta historia, nosotros sabemos que el Señor no tiene una lista. Dios no puso a los enfermos en una lista, no puso a este enfermo con un número tal para que fuera lanzado, por ejemplo. El Señor no hizo esto. Lo que nos va a decir el texto es que fue sanado. Fue sanado. Esa parte la voy a ilustrar más adelante. Porque otro aspecto de esta historia que nos muestra es que hay imposibles humanos sin salidas a la vista. Otra vez voy a repetir este concepto. Hay imposibles humanos sin que haya una salida a la vista. Y esto es, hermano, la tremenda situación que vive el hombre. Se enfrenta a algo donde no ve salida para su crisis, no ve salida para sus circunstancias. Y es allí de entonces donde nos vamos a encontrar que Dios tiene las salidas menos pensadas a mi problema, a mi condición, las tiene el Señor preparadas. Y Él las va a traer, Él las va a mostrar, Él nos las va a enseñar, obviamente en el momento que nosotros nos dispongamos a ir a Él. Vean el versículo 5. Vamos ahora a trabajar con este texto. Dice el texto, y había allí un hombre que tenía, ¿cuántos años? 38 años de estar enfermo. Otra vez, esto era una situación extremadamente triste, frustrante. No tenemos datos acerca de cuál era la enfermedad de aquel hombre. Y otra vez, el tiempo que estuvo allí, postrado quiero decir, pero eso no importa. Tampoco sabemos cuántas veces fue traído al estanque. Y las intenciones para entrar en las aguas curativas, tampoco nos interesa eso. No sabemos los años de enfermedad del resto de los enfermos presentes para ser sanados. Tampoco nos interesa eso. Pero lo que Juan nos dice es, y nos da el número de los años de este hombre que estaba postrado allí, para mencionar entonces que Jesús en un instante levantó a ese hombre con 38 años de enfermedad. Para decirnos a todos nosotros, no solo del poder milagroso, poderoso que el Señor tiene para sanarnos, cualquiera sea nuestra condición, pero para hacerlo al instante. Aquel hombre había esperado 38 años para ser sanado. Y la Biblia nos va a decir que lo sanó al instante. Juan se asegura entonces de darnos esta cifra. Se sabe por los conocedores de la medicina que mientras la enfermedad haya avanzado en los años, será más difícil de curar. Lo dicen los expertos. Entonces este hombre estaba perdido, totalmente perdido. Otro asunto para considerar en esa historia es por qué, habiendo tanta gente enferma en ese lugar, Jesús sanó a un solo hombre. Ahora, sígame aquí, hermano, para entender esta historia, para entender todo esto. ¿Y por qué cuando Cristo ha venido a tu vida y te ha escogido a ti, entonces tú te identificas con esto? Porque frente a una gran multitud de personas enfermas, en todos los contextos emocionales, espirituales o físicamente, el Señor te haya escogido a ti. ¿No es una bendición esta? Entonces estamos hablando de esta historia donde se cree que habían por lo menos 300 personas. Y hermanos, Jesús vino específicamente a ese hombre. ¿Quién le dijo a Jesús que tenía 38 años enfermo? Pues lo sabía, por supuesto, porque Él es Dios. Él dijo, voy a ese estanque, allá hay un hombre, dentro de todos esos enfermos, este enfermo es el enfermo de más años, es el enfermo de más sufrimiento, es el enfermo que hasta el día de hoy se ha mantenido allí creyendo que puede ser sanado con las aguas curativas. Entonces Jesús se acercó allí. Y hermanos, aquí vienen cosas que son sorprendentes para nosotros. Yo voy a revelar esta tarde algo que, por cierto, tengo que dar unas respuestas teológicas a un grupo que me está pidiendo precisamente acerca de este asunto de la gracia especial, que necesitan una respuesta sobre eso. Déjeme darle a la iglesia antes de darle a ese grupo. Déjeme decirle esto. Dios tiene una gracia soberana, pero Dios tiene una gracia especial. No sé si sabía eso. Y este es uno de los textos que nos ayuda a entender a esa gracia especial de Dios. ¿Por qué razón? Primero porque Dios es soberano y al fin y al cabo Él es quien revela y hace las cosas. Estos son los misterios bíblicos
que de momento no entendemos, pero lo que sí entendemos es que Dios en su gracia nos salvó a todos nosotros, los que estamos acá, y los que van a ser salvos están siendo salvos. Pero dentro de todo este grupo, otra vez, el Señor escogió solamente a uno para ser sanado. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor no sanó a esos 300 que estaban allí? Bueno, hermano, yo no tengo la respuesta, ni usted tampoco la tiene. Lo que sí sabemos es que el Señor escogió a ese hombre con algún propósito. Ahora, déjeme entonces ir a un poco más de esto, porque hay una confusión incluso doctrinal en este asunto. Jesucristo no vino, escuche, para sanar a todo mundo. Jesucristo vino para salvar a todo mundo. ¿Ven la diferencia? Él no vino para sanar a todo mundo, pero sí vino para salvar a todo mundo. Mire, para muestra un botón. Había un grupo de 10 leprosos que decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús les dijo: bueno, vayan. Y le creyeron y fueron sanados. Pero ¿qué pasó entonces con esos 10? Solamente uno regresó para dar gloria a Dios porque era samaritano. Y los otros 10 fueron sanados, pero no fueron salvados. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto que estoy explicando? Que precisamente la gente está buscando más una sanidad del cuerpo que una sanidad del alma. Y es lo que le interesa a mucha gente. Pero han perdido la visión de que Jesús vino para salvar el alma, aunque el cuerpo esté afligido. Al fin y al cabo, un día tendremos un cuerpo nuevo, donde vamos a vivir. Ahora, hay algo aquí maravilloso al pensar en esto. Estaba escuchando a un predicador sobre este texto que me llamó mucho la atención. Él dijo, él se imaginó, yo no creo eso, discúlpeme, pero no lo creo. Él se imaginó. La Biblia no dice, pero seguramente Jesús regresó y sanó a todos aquellos que estaban allí. No lo creo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se perdió. Ni el mismo que fue sanado supo dónde está Jesús. No sé quién, es más, ni sabía que era Jesús. No sabía, se fue, se desapareció. Después se lo encontró en el templo. Ahora escuche esto. Lo que yo sí creo es que este hombre que fue sanado y después que conoció a Jesús, ese hombre fue un misionero o un evangelista o un pastor que comenzó a predicarle a esa gente enferma que Jesús es el Salvador. Eso sí creo. Y entonces uno ve aquí la razón por la cual Jesús se dirigió a uno solo y no a toda la multitud. Hermanos, otra vez, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, como decía Pablo, del cual yo soy el primero, decía él, y usted también. Este es el corazón del evangelio. Si Dios en su gracia me sane, pues gloria a Dios por eso. Pero si no me sana, también, porque al fin y al cabo me ha salvado, y eso es lo más importante. ¿Entendemos, hermanos? Eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Cuál era la situación del pobre hombre? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Este texto define la pregunta del mensaje. Jesús vio a aquel hombre acostado, a lo mejor paralítico, y le hizo la pregunta: ¿quieres ser sanado? La pregunta, como he dicho, pareciera ser obvia y hasta cruel si la persona que le está diciendo no está dispuesto a sanarlo. Hermanos, si usted se acerca a esa persona, si fuéramos nosotros, y le dijéramos: ¿quiere ser sanado? Y si yo no estoy convencido de que ese hombre se va a sanar, no hago la pregunta. Porque además de meter la pata, como la voy a meter, pues simplemente esa persona se va a decir: ¿pero te estás burlando de mí? ¿No sabes en la condición que estoy? ¿Qué pasó allí entonces? Jesús le dijo: ¿quieres ser sanado? La respuesta de él fue: pero no tengo quien me meta. Es como quiero decir: bueno, pero es que ¿cómo hago? No tengo a nadie que me lleve al estanque. Y cuando voy, entonces el otro viene. ¿Y qué hago entonces? Uno puede ver la respuesta de este hombre como algo, como una frustración, como una rabia, como respondiendo de esa manera a Jesús, que hasta ese momento no lo conoce. Aquel hombre estaba postrado y sin ayuda porque nadie podía ayudarlo. Jesús está allí, escuche, no para meterlo en el estanque, sino para que se levante. Aquí está la diferencia.
Este hombre está pensando, ok, si tú eres, ayúdame entonces. No sé, nos imaginamos cómo era Jesús. Y el hombre pensó, bueno, pero tú tienes buenos músculos para llevarme, entonces agárrame y llévame. Pero Jesús no está ahí para hacer eso. ¿Sabe usted cuántas personas hay en el mundo como este hombre esperando por un chance para salir de su condición? Imagínese, por favor, a un hombre condenado a cadena perpetua. No puede salir de esa condición. O una enfermedad incurable, una adicción irresistible, y no tienen ayuda. ¿Qué es lo lindo de esta historia? Que hay un hombre solo, frustrado, 38 años, esperando que alguien lo lleve allí. Y alguien llegó allí para ayudarlo, no a meterlo, pero a sacarlo de esa condición. Dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este enfermo definitivamente no conocía a Jesús. El diálogo con aquel extraño se centraba en el tema de quién lo llevaba al estanque, pero ahora se añade otra situación y es a su condición. Es que era imposible que él llegara a ese lugar. Aunque pareciera que el enfermo se movía, de alguna otra manera, pareciera el texto que dijera eso, nunca lograba su objetivo. Mis amados, la respuesta de este hombre es verdaderamente conmovedora. Él le reveló a Jesús cómo había sido su historia. No nos dice la Biblia, pero yo creo esto, hermano. Mientras Jesús está conversando con él, este hombre le dijo, mira, ¿sabes qué es Jesús? ¿O sabes qué? No, Jesús, porque no sabe quién era. ¿Sabes qué? Estoy aquí desde hace tanto tiempo. Y vivo frustrado porque no hallo la manera de llegar allí. Seguramente le habló de sus fracasos. En aquel momento ese hombre tenía dos grandes impedimentos. Uno era el haberse dado por vencido de llegar hasta las aguas. Y el otro era no poder identificar quién lo estaba ayudando. ¿Quién era aquel que le estaba ayudando? Entonces, esto es un cuadro tremendo, extraordinario. Esta es la representación de la condición humana ahora mismo. No siempre se cuenta con amigos que vengan a ayudarnos en esa condición por la cual estamos pasando. Pero hay un amigo que se llama Cristo, que no nos falla. Y ese amigo siempre vendrá a nuestra ayuda. Aún en las circunstancias más adversas, Jesús está presente y viene para ayudarnos. Hermanos, en aquel lugar no había empatía, como dicen los especialistas, los psicólogos. No había empatía, no había manera de sentir, de ponerse en el zapato del otro. No había eso. Pero allí está un hombre que tiene empatía y es simpático, que se llama Jesús. Y él va entonces a cambiar la historia de este hombre en una historia gloriosa, en una historia totalmente distinta, diferente. Mi tercer pensamiento es que hay un poder entonces sanador que cambia fuera de las aguas. Hay un poder sanador que camina, fuera de las aguas y que cambia también. Versículo 6 otra vez dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sanado? Otra vez la pregunta de Jesús pareciera ser absurda dada la condición del enfermo, pero la condición de este hombre la justificaba. Hay personas como este hombre que se han confirmado o conformado, quiero decir, con su estado. Solo piensan en su piscina milagrosa, en su estanque milagroso. En su crisis no ven otra cosa. En su crisis no ven sino aquello que puede calmarlos, que puede ayudarlos. Pero no son capaces de ver más allá de su crisis lo que Dios sí quiere hacer en sus vidas. Porque están ciegos, por lo que sea. Esto demuestra que este hombre entonces estaba derrotado. No podía llegar allí. La sanidad de este hombre parecía estar determinada por cuán rápido podía moverse para llegar a ese lugar. Pero estaba paralítico. Dependía de los demás. Así que este hombre en su frustración escuchó mal la pregunta de Jesús. Su respuesta revela entonces que él seguía esperando en esa condición. En aquel lugar había un poder sanador que no estaba, escuche, en las aguas. Estaba fuera de las aguas. Le voy a dar algunos datos para que entendamos mejor esta historia. La pregunta de Jesús tenía el propósito de hacer pensar a este hombre en otra alternativa.
otra alternativa que no fuera el estanque. Y hermanos, he aquí algo maravilloso. Dios se acerca a nuestras circunstancias para que las veamos de otra manera, para que no sigamos pensando en el mismo problema de siempre. Usted no cambia porque su mente se cerró, no hay posibilidad de un cambio porque no ha dejado que Jesucristo, el sanador de su vida, haga la diferencia. Se cerró hace tiempo. Y usted piensa, no, esto no tiene milagro, esto no tiene remedio. Piensa en una pareja, por ejemplo. Si usted tiene una pareja ahorita, o usted tiene una pareja, y usted simplemente dice, no tiene remedio, mi esposo no tiene remedio. Y el esposo dice, mi esposa tampoco tiene remedio. Los padres dicen, mis hijos no tienen remedio. Usted se cerró ante eso. Pero usted no sabe o no ha descubierto que detrás de esa conclusión suya, detrás de eso que ha cerrado esa parte de su vida, hay un Salvador que camina alrededor del estanque de su condición y de su vida para que entienda su poder sanador. Él se sigue moviendo, escuche, en medio de las multitudes y entre tantos enfermos te ve a ti allí, te ve postrado, te ve sin poder andar, te ve acostado, te ve allí en esa condición y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál será entonces tu respuesta? Aquí está el asunto es cuál respuesta le voy a dar a esa pregunta que Jesús me dice, ¿quieres ser sanado? De la respuesta que yo dé a esa pregunta, entonces voy a entender verdaderamente Jesús siempre ha querido sanarme. Yo no estoy hablando solamente aquí porque también creo que si tú estás en una condición enfermo, de enfermedad física, Dios te puede sanar también. Por supuesto, no estamos negando eso. Pero yo quiero decirles que hay enfermedades peores que las físicas. Hay enfermedades emocionales con las cuales tú has vivido todo este tiempo, toda esta vida. Y esa enfermedad te ha llevado a ese estanque. Estás estancado en esa condición. O espiritualmente tienes batallas, tienes situaciones que no haya salida. Otra vez Jesús camina en medio de los 300 enfermos y te ve a ti y te pregunta específicamente, ¿quieres ser sanado? Ahora, yo voy a plantear otra pregunta. ¿Quién es el que quiere sanarte? ¿Quién era el que quería sanar a este hombre? Para que ustedes vean la magnitud de todo este cuadro. Síganme por favor aquí. Fue una ironía que este hombre, necesitado de salvación, no pudo reconocer a su Salvador. Cuando escuchó hablar de Jesús no supo quién le habló, porque su único deseo era ser sanado con aquellas aguas, sin darse cuenta en presencia de quién estaba. Entonces, en presencia de quién estaba aquel hombre, fuera del estanque. Hermano, él estaba frente a aquel que había separado al principio la expansión de lo alto y la expansión de abajo, y se abrió y aquello había agua y tierra. Él estaba en presencia de él. Pero además de eso, él estaba en presencia de aquel que colocó un pozo en el desierto de Beerseba, completamente seco, para que Agar e Ismael bebieran del agua de vida. Él estaba en presencia de aquel que endulzó las aguas de Mara, las aguas amargas, e hizo brotar arroyos de la roca cuando Moisés la golpeó. Porque esa roca que le seguía, dice la Biblia, era Cristo. Él estaba en presencia de aquel que despertó las olas para que aquel profeta desobediente entendiera que Dios estaba disgustado con él. Y después que fue lanzado, entonces dice que se aquietó las aguas. Pero es el mismo Cristo que calmó entonces la tempestad cuando los discípulos se anegaban o se ahogaban. ¿En presencia de quién estaba él? Ese hombre no sabía que estaba en presencia de aquel que podía caminar sobre las aguas y saciar de sed, su sed, porque él es el agua viva o el agua de la vida. El hombre enfermo esperó al borde de un estanque para ser sanado, mientras que aquel que creó el agua y el ángel estaba a su lado preguntándole, ¿quieres ser sanado?
Hermanos, la vida tiene estas ironías. Estas ironías. Buscamos otras cosas que puedan satisfacer el alma, mientras tenemos delante de nosotros al Creador del universo, al dador de la vida, al Salvador eterno, que se acerca para decirnos: ¿quieres ser sanado? Y nosotros entonces debemos simplemente ver, no el estanque donde quiero ser lanzado, sino el agua de vida con el cual puedo ser satisfecho. El dador de la vida, el Salvador. Concluyo mis pensamientos diciendo que aquí tenemos una historia extraordinaria catalogada por Juan como la tercera señal. ¿Qué es lo más importante, extraordinario de este pasaje? Bueno, en aquel lugar había una multitud de personas paralíticos, ciegos y cojos, enfermos, todos esperando que se agitara el agua para ser lanzados y sanados. Pero de esa multitud Jesús escogió a un hombre, a un solo hombre, 38 años enfermo. No hizo mención del estanque, no habló del estanque, ni tampoco habló de la leyenda del ángel. No habló de eso. ¿Sabe qué hizo este hombre? Este hombre desconocido. Vean conmigo el texto. Allí en el versículo que nos ayuda a entender esto, versículo 8. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se dan cuenta en esta historia, hermanos, que Jesús no le dijo, por ejemplo, a aquel ciego, mira, que lo curó de esa manera, que llegó, hizo saliva y la puso en sus ojos y le dijo, ve al estanque, hablando de estanque, ve al estanque de Siloé para que sea sanado? Y en efecto, fue sanado. Jesús no dice esto acá. ¿Qué es lo que Jesús dice? Él le pregunta, ¿quiere ser sanado? Y él comienza a dar los argumentos. Y le dijo, ¿sabes qué? Levántate. Te ordeno que te levantes. Y en ese momento se levantó, agarró su lecho donde estaba, el lugar donde vivía, se lo puso debajo del brazo y comenzó a caminar. Ahora, uno tiene que imaginarse cosas como esta. La gente que estaba allí sabía de ese hombre de 38 años. Seguro que sabía, por supuesto. Es más, era el enfermo más viejo de ese grupo, era él, 38 años. Vamos a ponerlo así. Cuando vieron que andaba, que caminaba, la gente se pregunta, pero ¿cómo es que este hombre está caminando? Si hasta hace poco lo vimos allá acostado. Comenzaron a preguntarse. Algunos dicen que a lo mejor esa multitud comenzó a buscar a Jesús por todas partes. Bueno, no lo dice eso la Biblia, otra vez. Lo que la Biblia sí dice es que ese hombre fue sanado. Hermano, escuche esto, fue sanado al instante. Porque usted no tiene que esperar que se mueva el agua y que aparezca un ángel para ser sanado. Al instante, si usted pone su fe en el Señor, es sanado. Ahora, aquí estamos en un caso donde este hombre no puso su fe en el Señor. Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir, porque esto parece como una contradicción. Él tenía fe en el estanque, pero no en Jesús, porque no sabía quién era Jesús. Y precisamente Jesús quebranta todo aquello para decirle, pues levántate. Y por supuesto el hombre en medio de todo obedeció y fue sanado al instante. Ahora, después comienza una historia de todo el capítulo que nos llama la atención, porque entonces resulta que el día que fue sanado fue el día de reposo. Y los fariseos al fin, en lugar de ver a ese hombre que estaba caminando 38 años, en vez de felicitarlo, en vez de abrazarlo, en vez de elogiarlo, dice, no te es lícito llevar la cama. Pero ¿cómo así? No te es lícito, ¿por qué? Porque es día de reposo. Pero estoy caminando, estoy sano, estoy vivo. Hermanos, cuando la religión, escuche esto, cuando la religión no permite que los hombres vengan a Cristo, esa religión es vana, vacía. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Entonces se planteó esa discusión, es el día de reposo. Después fueron
Después él fue y seguramente pues fue a pagar su tributo, a pagar no sé qué cosa al templo, seguramente su gratitud por haber sido sanado. ¿Y con quién se encontró en el templo? Con Jesús. Jesús le agarró y dijo, mira, yo me llamo Jesús. Porque a todas estas este hombre no sabía quién era Jesús. Y ya se oía acerca de él. Pero hermanos, allí sucedió algo maravilloso. Le dijo, vete y no peques más. Ahora, déjeme hilar muy fino en esto para que entendamos también esta historia. Jesús puso de manifiesto que hay enfermedades que son producto del pecado. Sí, hay enfermedades que son producto del pecado. Porque le dijo, vete y no peques más. O sea, para que no te venga una enfermedad peor que la que has tenido. ¿Qué pasó después entonces? Este hombre buscó a los fariseos y le dijo, mire, descubrí quién me sanó. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Jesús? Ajá. Ahora es el turno nuestro, dijeron ellos. Ahora sí, tenemos razones para matar a Jesús. El texto dice la razón. ¿Sabes qué, hermano? El texto dice, mira, y más adelante también dice, por buena gente no te vamos a matar. Es porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso te vamos a matar. Y es interesante en esta historia ver entonces a estos fariseos defendiendo su religión, defendiendo su posición, en lugar de reconocer que ese hombre había sido sanado por el poder milagroso del Señor. En la vida, hermanos, sucede esto. Muchas veces, por la ceguedad espiritual, por la ceguedad religiosa, no somos capaces de ver la obra milagrosa del Señor, sino estamos llenos de prejuicios. Y en este texto Jesús dice uno de los grandes versículos que lo voy a mencionar y con eso voy a orar. ¿Cuál es ese versículo? Versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted tenía dudas acerca de su salvación, que por cierto, creo que hay algunos hermanos que tienen dudas sobre su salvación, la seguridad de su salvación, vamos a tener que hacer una corrección en muchas cosas como estas. Este texto, en el contexto de la sanidad de este enfermo, Jesús nos dice a nosotros que si hemos creído realmente en Él, y se lo está diciendo a ese hombre que fue sanado, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no dice tendrá vida eterna, tiene vida eterna, ya no seguirá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, esa es la verdad del evangelio glorioso. La verdad del evangelio es que Él vino a sanarnos ciertamente, pero más Él vino a salvarnos. Y es lo que está sucediendo en este pasaje. Esta tarde tú puedes ser sanado de una enfermedad que es peor que estar paralítico o tener un cáncer. Por supuesto, son enfermedades terribles. Jesús vino para sanarte de tu pecado, de mis pecados. Jesús vino para salvarnos de nuestra condición espiritual, para que nosotros vivamos para Él para siempre. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos, hermanos. ¿Qué parte de esta historia le conmueve? ¿Qué parte de esta historia le toca su corazón? ¿Qué parte de esta historia produce en usted una fe grande, una fe distinta? ¿Qué parte de esta historia le levanta? ¿Qué parte de esta historia le anima, le ayuda? Yo me quedo con esto, hermano. Me quedo con esto. Había muchos enfermos en el estanque, pero solamente uno fue sanado. ¿Sabe por qué me quedo con esta parte de la historia? Porque veo allí la gracia especial de mi Dios. Que como dijo Pablo, siendo yo un pecador, Él se fijó en mí. Mereciendo yo el castigo eterno, Él me salvó. Mereciendo yo la condenación, Él me levantó. Mereciendo yo el infierno, ahora me ha asegurado el cielo. Eso es así como obra mi Señor.
Es así como Él actúa en mi sanidad. Pero tú tienes que creerle al Señor. Creerle de corazón. Yo voy a hacer una oración esta tarde. Vengo haciendo oraciones domingo tras domingo. Y sé que en este lugar hay personas que no han sido sanadas espiritualmente hablando. Quiero decir, no le han entregado su corazón a Cristo. Hoy hablamos de una pregunta en la clase de bautizos, que te la voy a hacer esta tarde, para que oremos. Si tú tuvieras que morir hoy, escucha esto. Si tú tuvieras que morir hoy, ¿tú estás seguro de que irías al cielo? Responde en tu corazón eso. Si tú estuvieras que morir hoy, ¿estás seguro de que irías al cielo? Ahora, si tú dices, pastor, no estoy seguro. Entonces, si usted no está seguro, yo voy a repetir otra vez el texto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo dice el texto, eso lo dice la palabra. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Pues rendirme al Señor y tener esa seguridad de que ya no estaré más en condenación, porque Cristo me ha salvado y ahora vive en mi corazón y me ha transformado y me ha hecho su hijo o su hija. Cierra tus ojos por un momento y por favor ora, pero sé sincero contigo mismo. Tú me oyes domingo tras domingo. Oyes palabras como esta, historias como estas. Te las pongo de esta manera para que entiendas. Cristo quiere salvarte. Que no llegues al momento de tu vida, final de tu vida, y te encuentres con otra cosa que no sea el Señor en el cielo. Dile al Señor en tu corazón estas palabras: Padre, gracias por esta palabra que volví a escuchar hoy. Esta palabra me alienta, me anima, me inspira y me levanta. Yo acepto aquel que estuvo caminando alrededor del estanque de Betesda, llamado Jesús. Lo acepto como mi Salvador personal. Le entrego mi corazón a Él. Me rindo a Él completamente. Y me convierto en un hijo de Dios para su gloria, para su honra. Gracias por perdonar mis pecados, de los cuales me arrepiento y pongo mi fe en Jesucristo. Mientras elevo mi oración al Padre Celestial, me arrepiento para con mi Padre Celestial y pongo mi fe en Jesucristo y te entrego a ti mi vida. Gracias por oírme, gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Yo voy a bajar aquí a este momento. Los hermanos me van a ayudar con alguna música muy suave. Y yo esta tarde quiero, en el nombre de Jesús, pedirte que si tú has tomado una decisión, yo no sé cuál decisión has tomado, yo te voy a animar para que tú esta tarde rompas las cadenas, escucha esto, que te han estado atando por tanto tiempo, y le digas: Jesús, gracias porque hoy yo rompo esa cadena y en el nombre de Jesús me entrego o me reconcilio contigo, cualquiera sea su decisión. Yo estoy aquí abajo